Bienvenidos, queridos amigos, familia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Una semana más que nos volvemos a encontrar en este espacio de entrevista de conocimiento en la fe con un invitado que nos pueda ayudar en conocer y vivir la fe. Ambas cosas. Esto también sería todo un tema para probablemente también preguntar al invitado y que nuevamente se vuelva a conectar con nosotros, una conexión remota. Es el padre Pierre Martínez Valencia. Él también se encuentra en Arequipa, donde este equipo de NS Perú actualmente también trabaja, igual que en otras ciudades, y hoy vamos a invitarle a hablar sobre la Asunción de la Santísima Virgen María. Padre Pierre Martínez, buen día, buena tarde, buena noche. En el momento en que nos vean los amigos, gracias una vez más. Un gusto para mí siempre estar con ustedes y colaborar en estos bonitos capítulos, ¿cierto?, que tenemos de este bonito programa, de este lindo programa que tanto bien hace la gente, entiendo, y que, bueno, es un alcance que podemos hacer de nuestra doctrina sagrada, preciosa, tan llena de sabiduría, ¿no? Porque es el misterio de Dios y tratamos un poquito de explicarlo para crecer no solamente en el conocimiento, sino en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen y de los santos y de la Iglesia, ¿no?, que es nuestra madre. Muy bien, Padre. Así es, como usted lo ha dicho, tan bonito para hablar acerca de la Santísima Virgen, que bueno, con San Bernardo diríamos de María nunca bastante. Pero Padre, ya a mí mismo, mientras leí algunas cosas al respecto, ya me empiezo a preguntar nuevamente, si usted quiere, si le parece, un minutito, dos, como a modo de introducción. Otra vez el tema de María, que no deja de ser molesto para algunos. Preferiríamos a veces a lo mejor una iglesia, entre comillas, malamente entendido, ¿no?, que hable menos de doctrinas, de moral, y haga más obras de misericordia, ¿no? Pero no se mete en cosas complicadas. ¿Qué podríamos decir a modo introductorio general de lo que creemos nosotros, lo que la Iglesia nos enseña sobre el papel de la Santísima Virgen, que nos abrirá para entrar a hablar acerca de la Asunción? Claro, yo estimo de que, como decía el Papa Francisco, ¿no?, tenemos que cuidar mucho de introducirnos en la Iglesia con ideologías, porque la Madre Iglesia nos enseña de manera sencilla, pero también profunda, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno quiere, por ejemplo, atraer, ¿no?, ciertas miradas de una especie de moda cultural, de moda ideológica, de, por ejemplo, dejar la verdad de la fe para solamente entrar a tallar en determinadas acciones utilitaristas, ¿cierto? Por más, o sea, son obras de misericordia, evidentemente, pero cuando no están vistas según el plan de Dios, esto es una cosa muy interesante. Santo Tomás de Aquino, cuando trata la virtud de la caridad, en el Tratado de la Caridad, en la Suma Teológica, dice: lo que no se hace por amor a Dios, no se hace por caridad y no tiene mérito de vida eterna. Yo puedo hacer obras filantrópicas hermosas, ¿me entiendes? Dar de comer a un hambriento, dar de beber a un sediento, pero si no lo hago por amor a Dios, no es caridad. Eso es muy importante, porque nosotros estamos en este mundo para hacer la obra de Dios. Así decía Jesucristo en la Biblia. Y la obra de Dios es que crean en mí, dice Jesucristo, y en aquel que me ha enviado. Entonces, y esa obra, y ese creer no es un creer teórico, no es un creer ideológico, no es un creer, ¿cómo podemos decir?, puramente abstracto, ¿no?, sino que es la obra de la fe, que esa obra de la fe es creer en Dios, y es amar a Dios, y es obrar conforme al mandato de Dios. Entonces, para vivir cristianamente, para hacer obras de misericordia, para todo eso necesitamos conocer, saber qué es nuestra fe. Y entonces por eso hay que apartarnos de las ideologías. Las ideologías también dentro de la fe, dentro de la iglesia, pueden cargar tinta sobre algunas cosas y quitar la fuerza de lo más esencial del Evangelio. Y lo más esencial del Evangelio es la caridad. Pero para vivir la caridad tengo que saber qué es la caridad. No puedo vivir la caridad si no sé qué es lo que es. Y para conocer la caridad tengo que conocer a Jesucristo, tengo que conocer su revelación, tengo que conocer tantas cosas que Dios nos ha enseñado, ¿no?, tantos misterios de la fe. Y entre esos misterios, de los más dulces y hermosos, todo es dulce y hermoso cuando se trata de Dios, pero de manera muy especial es la Virgen María. Y si lamentablemente a algunos no les gusta hablar de la Virgen María, será porque no la conocen, será porque han escuchado chismes de ella, pero no han llegado a un conocimiento
que el Hijo es el que nos da de la misma Virgen María, que la revelación nos da de la Virgen María y que la reflexión teológica de la Iglesia durante tantos siglos nos ha ido narrando, mencionando, profundizando y nos ha llevado a la alegría, ¿no? A la alegría de la Virgen María. Hay una encíclica muy bonita que iba a mencionarla posteriormente, pero quiero más o menos darle el nombre para que te des cuenta de qué cosa estamos hablando. El Papa León XIII, en una encíclica del Rosario, una de las tantas encíclicas del Rosario que hizo, hay una que la llama Semper Iucunditas, ¿ya? O sea, la siempre alegre. Esa es María Santísima. Y es la que siempre nos da la alegría, ¿no? Es la madre de la alegría. Entonces, por eso quien tiene repulsión o no quiere hablar de María es porque no la conoce. Pobre alma que no conoce a su madre, pobre huérfano de madre que Dios nos ha dado, ¿no? Que no tiene este don precioso de conocer a la Santísima Virgen María. Así que nosotros no, nos llenamos de alegría cuando hablamos de la Virgen y pienso que todo aquel que habla de su madre habla de ella siempre con mucho amor, con mucha nostalgia, con mucha alegría y con mucha emoción, porque María, digamos, es nuestra madre, la madre buena, la mujer que siempre está firme, ¿no? Que siempre está cuidando, protegiendo, amando, llevando, conduciendo, ¿no? A sus hijos. Bueno, tantas cosas de María. Entonces, ahora nos toca hablar de un dogma que es precioso, que es el dogma Ajá, de la Asunción. sí. Y es un dogma súper bonito, además está lleno de cosas bien interesantes como para que la gente sepa, ¿no? O sea que vale la pena hablar, hoy día vale mucho la pena en este mes de agosto, vale mucho la pena hablar de este dogma, que es el último dogma, por eso digo, es muy importante, vale la pena hacerlo porque hay cosas que nos van a ayudar a mucho profundizar nuestra fe, nuestra devoción, nuestra reflexión teológica y nuestro amor a la Virgen María. Padre, qué bello lo que me dice. Yo también voy a adelantar una pregunta que la tenía por ahí medio pensada, guardada, porque usted ha recordado que este es el último dogma. Pero bueno, bien, qué bonito hablar de la Virgen. Bien, ciertamente el inspirador de estos medios, también el padre Rodrigo Molina, decía que a veces se vivía un enfriamiento de lo que es de María. Y con lo que usted acaba de decir, unido a esto, pero es plenamente actual hablar de la Virgen aún hoy, en que ya estamos en la biotecnología, se vienen tantos avances tecnológicos, han salido ya los primeros viajes espaciales, no sé cómo decirlo, ¿no? Que ya no son abiertos al público, ha habido uno o dos pasajeros, estamos como en una nueva era. Es plenamente actual hablar de la Virgen, incluso, como predicaba algún obispo, podríamos hablar de la Virgen como una mujer de los últimos tiempos. Bien, mira, llama la atención de que la iglesia en 2000 años esperó a 1950, por eso es la providencia de Dios, para declarar que María Santísima había subido, o sea, fue asunta, más que haber subido ella, fue asunta al cielo, ¿no? Dios la llevó al cielo. Entonces, y esto no fue, o sea, si bien siempre la iglesia lo creyó, lo vamos a ver después, pero 1950 años después, ¿no? Del comienzo de la vida cristiana, se declara María Santísima. Y esto me parece que es trascendental porque el hombre de hoy, como decía también el Papa Francisco en varias alocuciones, en varias encíclicas también, el hombre de hoy tiene la gran tentación de vivir en la inmanencia. Claro, él entiende la inmanencia no como lo entienden los filósofos, digamos, actuales, sino que entiende lo que a partir de los filósofos actuales se entiende por inmanencia, que es encerrarse, ¿no? Encerrarse. Encerrarse en el tiempo, encerrarse en el siglo, encerrarse en la cultura, encerrarse en el ambiente, encerrarse en lo que ves, ¿no? Te encierras en lo que ves. Entonces, la inmanencia que vive el hombre en este tiempo hace que el hombre quiera, digamos, trascender solamente en lo secular. A ver, que tenemos que dejar huella en este mundo. ¿Qué hay Mm. que hacer? Dejamos una imagen nuestra. O sea, nosotros pasamos. O sea, queremos vivir más, ¿no? El hombre quiere vivir más. Tú piensas, esto también es interesante, tú hablabas de la tecnología, del avance de las ciencias farmacológicas, de las ciencias médicas. Se ha mejorado muchísimo, el estándar de vida y el tiempo de vida de los seres humanos ha crecido, ¿no? Antiguamente llegaban a los 50 años, 60 años la media de vida, ahora llega mucho más, ¿no? Llega mucho más, pero eso significa tener la vida eterna, eso significa tener la vida permanente,
No, de ninguna manera, porque siempre hay un momento del final de la vida del hombre en esta tierra. Y cuando se habla de la asunción de María, por eso es muy bueno el tema y es también tan propicio a nuestro tiempo, a este tiempo de inmanencia materialista, de inmanencia secularista, de inmanencia atea, en donde el hombre perdió el sentido. El padre Fabro decía, ya no solamente no puede responder, mira, qué buena la frase del padre Fabro, no solamente el hombre no puede responder a la pregunta existencial de si Dios existe, sino ni siquiera la sabe preguntar. Ha perdido inclusive la capacidad de saber preguntar. ¿Cómo se pregunta si Dios existe? Mira, por la vida en la que llevamos, ¿no? Por el trabajo que han tenido justamente esas fuerzas inmanentes de las filosofías, de las ciencias políticas, geopolíticas, etcétera, que han hecho que el hombre quede desvalijado de su capacidad de entender lo espiritual, de entender lo trascendente y de dirigirse a lo trascendente. Pues justamente la iglesia que va siempre contra cultura, en el sentido contra el mundo, ¿no? Contra el espíritu malo del mundo, a eso vamos. Entonces, en un tiempo de tanto materialismo, de tanto secularismo, de tanta ruptura con lo espiritual, de repente la iglesia te habla de un dogma que, o sea, hoy día mucha gente diría, ¿qué significa esto? En el tiempo en que estamos aprendiendo ufologías y que estamos ¿no? metidos en un montón de cosas, de nuevas ciencias y cosas así, de tecnologías, hablar de que la Virgen fue asunta al cielo por Dios y los ángeles la llevaron al cielo, eso parece un cuentito, una leyenda, un mito de los tantos que habla, por ejemplo, Bultmann, el teólogo Bultmann protestante, o Harnack, o qué sé yo, tantos otros que hablaban de la teología del mito, ¿no? De la teoría del mito, que no hay cosas reales e históricas, sino que todas son cosas mitológicas las que nos transmite la Biblia, lo cual es un semerendo error, ¿no? Entonces, esto, claro, llama poderosamente la atención y que sea en 1950, en donde ya estaba en gran auge todas estas cosas, de repente el Papa proclama y le mandó a preguntar a los obispos del mundo, porque antes de la proclamación, el Papa escribió una carta diciendo, bueno, pido consejo a todos los obispos del mundo, a ver, mándenme sus comentarios, podemos hacer el próximo año, podemos hacer después la declaración dogmática de que María Santísima fue asunta al cielo. Y la gran mayoría de obispos y de fieles católicos respondieron que sí. Y el Papa declaró a la Virgen en 1950 que era la Virgen Madre de Dios, virgen antes, durante y después del parto, fue asunta al cielo. Entonces, sí que es propicio y sí que es importante, porque el hombre olvidado de Dios y caído, ¿no? en un mundo de tinieblas, de desesperación, de imposibilidad de llenar el vacío de su alma, pues con esto le devuelven al hombre, ¿no? La mirada hacia el cielo, mirar a Cristo que ha subido al cielo, ¿no? A la derecha del Padre, y que también tiene a su Madre María en el cielo, gozando de la presencia de Dios e intercediendo por todos sus hijos. Entonces, me parece que es sumamente oportuno, sumamente actual, porque el Evangelio sigue siendo buena noticia hoy día y no pasó de moda, mientras que muchas noticias sí pasan de moda y muchas modas sí quedan en el letargo del pasado. En cambio, el Evangelio siempre es actual porque tiene las palabras vivas de Jesucristo, ¿no? Y tiene el misterio de Dios, que es misterio hermoso, que es misterio profundo y que es misterio de la naturaleza humana, o sea, es misterio que llegó a la naturaleza humana y que la viene a reconstruir, que la viene a restaurar y que la viene a elevar tanto que la quiere hacer divina. Qué maravilla, qué maravilla. Y ya en estos minutitos antes de esta introducción grande, esta pausa, padre, imaginémonos ahora con varios niños y gente sencilla, ¿qué entendemos nosotros? ¿Cómo podemos empezar a explicar lo que es la Asunción? Ya que, por ejemplo, usted lo ha dicho, pero permítame que insista, no tenemos, en teoría, una mirada quizá muy rápida y superficial a la Sagrada Escritura, no tenemos en apariencia rastros de la Asunción, ¿no? ¿Qué es la Asunción? Ya. A ver, explicaremos posteriormente todo el tema de cómo se fue forjando, ¿no? Este dogma. O sea, a ver, no que la gente no creyese, ¿no? Que la iglesia siempre la creyó, pero cómo la iglesia fue trabajando y reflexionando para que se dijera qué cosa pasó. Y aún así, hay cosas que la iglesia no dice. O sea, la iglesia no dice dónde fue que sucedió esto, aunque hay tradiciones y cosas que nos dicen fue aquí, fue allá, esto y el otro.
La iglesia no dice cuándo sucedió esto, no sabemos si fue a los 15 años de la ascensión de nuestro Señor, no sabemos si fue a los 30 años de la ascensión del Señor, no sabemos quiénes estuvieron presentes, qué apóstoles o qué discípulos, no, la iglesia no dice eso, pero la iglesia sí dice con toda su autoridad, ¿no? Y como para creer dogmáticamente, así como creemos la resurrección de Cristo o la anunciación del Señor, así con toda la fe cristiana, la iglesia proclama que María Santísima, y ahí explicamos lo que es el dogma, después de vivir, ¿no?, siendo la madre de Jesús, después de Jesús haber resucitado y haber subido al cielo, después de haber vivido con los apóstoles, como dice los Hechos de los Apóstoles, y estar ella junto con ellos, ¿no?, de ser ella la que de alguna manera estaba como cuidándolos, guiándolos a la llegada del Espíritu Santo, después de acompañar al discípulo amado, ¿no?, como bien Jesucristo le pidió al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, después de haber acompañado al discípulo amado y a tantos otros discípulos amados que Jesucristo le dejó, María Santísima, a determinado momento, subió al cielo. O sea, en cuerpo y alma. No solamente que como cualquier alma de un cristiano muere y alcanza la vida eterna, sino que María Santísima en cuerpo y alma fue asunta, porque no es por poder de ella, por eso el término asunción se distingue tanto del término ascensión, porque María Santísima no por su propia fuerza, no por su propio poder, porque no es Dios, no tiene, digamos, el cuerpo humano no tiene capacidad para lo sobrenatural, pero sí, si Dios lo quiere elevar, y entonces fue elevada, fue la muestra más clara de la elevación, y no solamente de la elevación del alma, sino de la elevación del cuerpo y del alma. O sea que Dios tuvo una prerrogativa muy especial con María Santísima y la privilegió para que goce María Santísima antes que nosotros, antes que cualquier otro santo, que goce en cuerpo y alma de la gloria de Dios en la Jerusalén celeste. Padre, esto es interesante. Nos toca la pausa y tengo aquí algunas preguntas más para avanzar en esta primera explicación. Le invito a la pausa, ¿le parece? Perfecto. A los amigos de NS, no se muevan, que enseguida continuamos en este programa desde el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con la visita del Padre Pierre Martínez Valencia, interconectados desde la misma ciudad de Arequipa, donde este equipo trabaja y él también se encuentra. Padre, nuevamente muchas gracias por el tiempo y la enseñanza de la Iglesia que nos comparte acerca de este tema tan bonito de la Asunción. Nunca podremos hablar suficiente de María y además que es como un reflejo más acabado del hombre, ¿no? También del ser humano actual. Y en contra lo que vemos a veces ahora actualmente en nombre de la libertad o el avance, es una destrucción del propio hombre. Y en María como que ese acabado armónico y en relación con Dios me hacía pensar. Claro, lo que pasa es que, a ver, utilizando un poco las frases de San Pablo, ¿no? Cristo es el hombre nuevo, es el nuevo Adán. Y María es la nueva Eva. O sea, eso ya es palabras no de San Pablo, sino es palabras de los santos padres. María es la nueva Eva. San Ireneo de León, San Justino, ¿no? María es la nueva Eva. ¿Eso qué significa? O sea, el hombre nuevo es el hombre redimido, es el hombre de la nueva alianza, ¿no? Que ha pasado por el tránsito de la muerte y que ahora se encuentra vivo y ya no muere más. Es el hombre nuevo, es el hombre eterno, es el hombre divino. Chesterton tiene un libro que se llama El hombre eterno, y el hombre eterno es Jesucristo, ¿no? O sea, el hombre no es eterno, el hombre es temporal, pero el hombre nuevo que, digamos, se instaura a partir de la redención de Jesucristo es un hombre eterno. Es Cristo el Señor. Y los que están unidos a Él por medio de la cruz, por medio del bautismo, ¿no? Por medio de la voluntad, ¿no?, de Dios, esa voluntad misericordiosa que tiene para con nosotros, ellos también son hombres nuevos. Participan de esa novedad, ¿no?, de ese hombre nuevo que es Jesucristo. Y María Santísima entre ellos es la que descuella más. Entonces, ese es el hombre nuevo, pero ese hombre nuevo no es el hombre, digamos, libertino, licencioso, el hombre inmaduro,
preso de sus pasiones que cree el hombre, el mundo de hoy, ¿no? Que piensa que por libertad o que la libertad consiste en que el hombre, digamos, pueda hacer lo que quiera sin ningún reparo y aunque hayan consecuencias funestas, no importa, ¿no? O sea, que el hombre pueda vivir de manera desmedida, de manera desordenada y que eso, aunque traiga todas las cadenas de vicios y ataduras, ¿no?, al pecado que puedan haber, no importa porque es su libertad. Bueno, ese no es el hombre nuevo, ese es el hombre viejo, pero más viejo que el hombre de las cavernas, ¿no? O sea, ese hombre es un hombre pobre, es un hombre pobre, exactamente, empobrecido. Es un hombre que ha caído ya inclusive de su racionalidad. Porque el hombre racional es el hombre de Aristóteles, el hombre de Platón, el hombre que quería vivir la virtud. Pero el hombre de hoy no quiere virtudes, quiere pasiones. Quiere obrar en la pasión, ¿no? En la pasión de la lujuria, en la pasión digamos, la pasión desmedida, en la pasión de la ira, en la pasión del hacer lo que quiere, lo que sé, de la perspectiva personal, del capricho personal. Si hoy día quiero ser hombre, si mañana quiero ser mujer, si pasado quiero ser no sé, un anfibio, o no sé, o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, esa libertad, que es una libertad inmadura, es una libertad impropia, es una libertad tan pobre, ¿no? Tan pobre que hace que el hombre sea, como dice el Apocalipsis, en la última, digamos, a la última iglesia, ¿no? Le dice, eres ciego y eres pobre, te pido que pongas colirio en tus ojos para que veas, ¿no? O sea, es una pena, pero el hombre se cree hoy día endiosadísimo por esa tecnología que lo hace muchas veces esclavizarse, por esa libertad que cree tener y sin embargo andamos esclavos y atados en muchísimas cosas, ¿no? Renegando en esa democracia que dicen donde el pueblo se rige a sí mismo y por sí mismo y andamos llorando las democracias que andamos viviendo históricamente. Es una cosa, es una paradoja tal realmente, ¿no? Que bueno, y al final es tan distinto al hombre nuevo que es Cristo, que es el hombre lleno de la virtud, ¿no? El hombre lleno de virtudes, el hombre unido a Dios, el hombre que se hizo hijo y que siendo hijo se hizo siervo y que siendo siervo murió por todos y por tanto vive caminando en la realidad de este mundo que es valle de lágrimas y con la esperanza y con la confianza, ¿no?, de alcanzar la gracia de Dios. Entonces Cristo es el modelo y el que se une a Jesucristo tiene un modo de vida distinto, totalmente distinto a este mundo. Es un modo de vida nuevo, porque siempre es atractivo, y eso es muy atractivo. Y Es al revés, ¿no? claro. O sea, muchas personas piensan que ser religioso, no, eres un atrasado, arcaico, vetusto, no sé qué sé yo, ¿no? Hombre de las cavernas, hijo del dinosaurio, ¿no? Pero nada que ver, es al revés. Es novedosísimo eso, porque es ser enteramente libre, libre como Francisco, San Francisco de Asís, ¿no? Chesterton decía, ningún rico amó tanto su riqueza cuanto Francisco amó su pobreza. Libre que no tenía ninguna atadura, nada lo ataba en este mundo, ni la casa que tiene que cuidar, ni el sueldo que tiene que dejar en el banco, nada, libre verdaderamente, libre de los hombres y solamente atado a Dios, y Qué solamente maravilla. unido a Dios. Digamos, que esa atadura, más que atadura es, como dice el mismo Jesucristo, mi yugo suave y mi carga ligera, ¿no? Entonces, bien, entonces, eso. Ahora, yo quería referirme a este asunto un poco viendo la historia, ¿ya? Porque, a ver, como dije, el misterio de la Asunción de María Santísima se declaró como misterio, y aquí podríamos entrar a hablar, por ejemplo, ya de lo que es la declaración, lo que es una declaración dogmática, porque fue la última declaración dogmática que ha tenido la Iglesia. O Padre, sea, perdóneme, sí, para seguir por aquí, esto que en la pausa estaba metido y alguno, así, antes de entrar a esta conformación, a llegar al dogma, alguien diría, pero ¿por qué murió la Virgen? Como ¿de qué murió? ¿Dónde murió? Eso a lo mejor no lo podemos decir. O no sé si la ya, Iglesia Ortodoxa, perfecto, que nos aporta a veces perfecto. datos, nos puede dar. Podríamos terminar de redondear esta primera idea que usted Bien, nos comentaba al inicio y mencionó usted incluso la palabra ascensión. Entonces, claro. esa primera diferenciación y esto concerniente porque decíamos en la pausa que la muerte es causa del pecado y pareciera que este dogma o los católicos se contradicen al decir que la Virgen la ponemos toda santa cuando murió. Bien, a ver, quiero leer
la declaración dogmática, es decir, en 1950, en la encíclica ¿cómo es? Munimentissimus Deus, ¿sí? El Papa Pío XII es el que declara, Munifentissimus Deus se llama, ¿ya? El Papa Pío XII declara que María Santísima ha subido al cielo, o sea, ha sido asunta al cielo. Quiero leerles lo que dice para que vean qué cosa dice el Papa y qué es lo que enseña que hay que creer y qué cosas podríamos nosotros todavía debatir o no debatir, hablar o no hablar o cosas así. Leo el texto entonces, solamente la partecita. Por tanto, después de elevar Dios muchas veces y reiteradas veces preces e invocar la luz del Espíritu Santo de la verdad y para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acreditar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, ahora sí, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Ya? Es la Munifentissimus Deus, ¿cierto? Está en el número, a ver si mal no estoy, 42, ¿ya? Entonces, ahí hay una declaración dogmática y, bueno, sería muy lindo después también poder hablar de lo que es una declaración dogmática, ¿sí? O sea, es algo que la Iglesia cree. A partir de esta declaración solemne que hace el Romano Pontífice, la Iglesia cree en este dogma. Eso es una verdad de fe que el cristiano no pone en duda, sino que, bueno, que pone no pone en duda, sino que el cristiano lo afirma, como afirma la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la encarnación del Verbo, y la Eucaristía, y bueno, tantos otros dogmas de fe. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el texto? Que María Santísima, cumplido el curso de su vida terrena, ¿qué significa eso? Que María murió, que María durmió, porque en esto hay una tradición, hay tradiciones que se generan a partir de ciertas teorías, de ciertas también, ¿cómo podemos decir?, doctrinas de la patrística. Entonces, podemos decir que en Oriente, que estaban muy cercanos a los escritos apócrifos, habían escritos apócrifos que en esto habían hablado bien claramente, ¿no? María Santísima, unida con los apóstoles, había, digamos, llegado el momento de su tránsito. Entonces María durmió, no murió, sino durmió, así dicen los apócrifos, y entonces vino Jesucristo y los ángeles y la subieron al cielo. ¿Ok? Eso es un texto apócrifo. Pero, ¿qué significa apócrifo? Son esos textos, estos evangelios, ¿cierto?, que hablaban y que muchos de ellos son muy posteriores a la confección de los evangelios canónicos y que decían una cosa y otra cosa. Muchas eran cosas ciertas, pero muchas otras cosas eran más bien armadas a consecuencia de una devoción particular que tenían algunos hombres y de las respuestas que los cristianos querían saber o querían tener frente a temas como el nacimiento de la Virgen o el matrimonio con San José o después el destino de María Santísima y de los otros apóstoles. Entonces, claro, como la Iglesia tiene los evangelios canónicos que son muy escuetos, ¿no? Muy, digamos, parvos en estas cosas, entonces querían una respuesta. Entonces aparecieron estos evangelios, algunos sacados de tradiciones y otros sencillamente escritos por devotos que imaginaban ciertas cosas y los escriben. Entonces, guiados de estas cosas surgen fundamentos teológicos, como por ejemplo el hecho, mejor así, muchos guiados de fundamentos teológicos escriben estas cosas que no siempre son ciertas. Ajá. Entonces, ¿cuál era el fundamento teológico que en Oriente hacía pensar de que María Santísima no murió, sino que durmió, solamente durmió? Es el argumento de que María Santísima fue inmaculada desde su concepción. Y al ser inmaculada desde su concepción, entonces no tenía el pecado original ni tampoco tenía por qué tener las consecuencias del pecado original. Y como las consecuencias del pecado original es la muerte, y el pecado original no estuvo en María, por tanto no tendría por qué haber muerto María, sino sencillamente haber dormido. Ahora, para constatar si esto fue así o no fue así, no tenemos datos históricos. Tenemos la argumentación de estos evangelios apócrifos,
Tenemos la argumentación de otros santos padres que hablarían también, ¿no?, de María Santísima, que murió y que fue llevada al cielo, pero no tenemos entonces la manera de poder saber. Y la Iglesia no ha declarado que María Santísima o murió o durmió. Pero ¿qué es lo que la Iglesia siempre ha creído? Siempre, desde siempre, y que se fomentó muchísimo a partir del Concilio de Éfeso, que María Santísima fue llevada al cielo. Eso sí, ¿ok? Entonces, el tener la seguridad de que si murió o no murió, no es el tema del dogma de la Asunción. Secundario casi. Claro, y no podemos saberlo. El tema es que lo sabremos al final de los tiempos. Ahora, la Iglesia Latina, muy llena de sobriedad y argumentación teológica, principalmente Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros teólogos de mucho renombre, sí hablan, ¿no? Y después, guiados de un magisterio especial latino del Papa San Pío V, ya renuncian, por ejemplo, a esa tradición apócrifa, ¿no? Por ejemplo, en el 1500, San Pío V hace reformas litúrgicas en la misa. Y en la cuestión litúrgica, San Pío V ya quita todas esas tradiciones litúrgicas que venían a consecuencia de esos apócrifos para más bien unirse al pensamiento de que María Santísima sí murió, aunque su muerte fue como la muerte de Jesucristo. La muerte del ser humano implica la corrupción del cuerpo. Ajá. En cambio, justamente por un don especial de Dios, la muerte de Cristo y la muerte de María no significaron la corrupción de sus cuerpos, sencillamente la separación de cuerpo y alma, ¿no? Ahora, Cristo murió y al tercer día resucitó, María Santísima murió y al tercer día resucitó, o a la hora o a las 2 horas, no sabemos. O sea, el Papa no afirma de que haya pasado tanto tiempo, si murió, si no murió, ¿me entiendes? Lo que sí afirma, digamos, la dogmática católica y la declaración pontificia es de que María Santísima, habiendo transcurrido su vida terrena, cómo haya llegado, cómo fue que llegó ella al final de esta vida terrena, pues eso lo sabremos en la vida eterna. La Iglesia no va a declarar nada de esto. Pero sí sabemos que María Santísima fue asunta al cielo. Eso sí es la cuestión dogmática que nosotros debemos creer, proclamar y siempre sentir con fe piadosa. Qué interesante, padre. Le tengo que invitar ya a la última pausa que nos toca para profundizar a lo mejor en la parte histórica que nos puede ayudar también a ver esto, pero nos queda claro que la Santísima Virgen, usted lo explicaba también en el primer bloque y en la pausa, al morir también se asemeja más a Cristo. La pregunta sería también si ella es, usted lo acaba de leer en el párrafo de esta carta de declaración, que Cristo es vencedor de la muerte y del pecado. Entonces, claro, si la Virgen también es una discípula, no sé si la más aventajada, también le ha seguido en esto y no habría por qué, no es contradictorio como en apariencia nos pareciera. Exacto. ¿No? Le dejo la primera, en esta última pausa, para continuar en este programa. ¿Le parece? Bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, enseguida continuamos la última parte ya de esta entrevista con el padre Pierre Martínez Valencia. Ya volvemos. Continuamos en Hacer el Encuentro con Dios. Nos visita nuevamente el padre Pierre Martínez Valencia, que nos viene comentando acerca de la Asunción de la Santísima Virgen, de la Bienaventurada Virgen María, dirán los textos. Padre, adelante, queríamos ver también, nos comentaba usted, este contexto histórico de la formación de un dogma, y por ahí me surge 2 preguntitas, no sé si sirve de introducción, usted proceda como mejor convenga, pero la Iglesia parece una vez más, con todo respeto, ¿no?, pero un poco pesada. Otra vez los dogmas. ¿Son imposición, padre, o más bien son norte, son luz? Y si no me equivoco, tenemos 4 dogmas marianos, ¿no? Un poquito así, claro, como a general para recordarlo. Y usted también había quedado en terminar de darnos en una frasecita la diferencia entre ascensión y asunción, que lo habíamos mencionado y uno puede confundirse. Exacto. Mira, yo, yendo al concreto del dogma de la Asunción de María Santísima, que, digamos, pienso que vale la pena
que la gente sepa, ¿no? Algunas cosas que son importantes. Hay una sentencia siempre la que la Iglesia tiene, que es lex orandi, lex credendi. O sea, tú decías, ¿por qué? Los dogmas no son cosas pesadas, no son cosas molestosas, impositivas. No, por el contrario. Los dogmas nos aclaran lo que nosotros creemos, o sea, lo que nosotros rezamos. Nosotros cuando entramos en la vida de la Iglesia no somos unos teóricos, sino que vivimos una vida cristiana. ¿Eso Y la sería una vida cristiana, ideología, padre? por supuesto que no, o sea, la vida cristiana no es una ideología, es más bien una vida entera, una vida de seguimiento, una secuela Christi, ¿no? Una vida de seguimiento del Señor. Totalmente Una ideología real, más bien, realista. claro, una ideología más bien es un pensamiento trasnochado, porque no es un pensamiento real, porque eso ya no sería ideología, sino filosofía. O sea, un pensamiento que brota de la realidad es un pensamiento filosófico. Un pensamiento que brota del pensamiento de un ser humano, o sea, de la idea de un ser humano, es una ideología. Y bueno, y una ideología justamente brota a consecuencia de no tener claras las cosas o de tener una tendencia, una propensión a determinado tipo de doctrinas, ¿no? Ahora, la dogmática no es una imposición, sino que por el contrario es la manera de manifestar nuestra fe, de hacerle ver al mundo qué cosa es lo que creemos y cómo es lo que creemos, o sea, de dar explicación de nuestra fe. Y eso, como decías tú, no es una imposición, sino que más bien nos marca un norte, ¿no? Nos marca un horizonte. Entonces, esto es importante para tomarlo en cuenta aquí en el tema del dogma de la Asunción de la Virgen. Ahora bien, esto vale la pena decirlo porque si bien, como decíamos, en 1950 fue declarada María Santísima Asunta al cielo, sin embargo, muchos siglos antes, ¿ya? Tenemos contacto, inclusive podríamos decir, muy fomentado, ¿no? En el siglo XIII por los padres dominicos y el mismo Santo Domingo de Guzmán, se rezaba el rosario. Y en el Santo Rosario, ya en el cuarto misterio de gloria del Santo Rosario, que se rezaba desde esa época, más o menos de esa manera, se contempla la asunción de María Santísima al cielo. Entonces, miles de personas en cientos de años ha vivido creyendo que María Santísima subió al cielo por mano de los ángeles. Entonces, no es una innovación, no es que la iglesia te dijo, bueno, ahora vas a creer esta verdad que te estoy, imponiendo, sino todo lo contrario. Es más bien en la dogmática, o sea, la declaración dogmática, una conclusión para aclararle a la gente y para enseñar a la gente muchas cosas en base a lo que la gente siempre ha creído a partir de la revelación de Jesucristo. Entonces, un poco por eso vale la pena hablar de historia. A ver, sabemos que antes del concilio de Éfeso, que es el concilio mariológico, y del cual surge la primera, ¿no?, declaración de María Santísima de la que hablabas tú, que es María, Madre de Dios, la Theotokos, y de la cual devienen todas las otras advocaciones y todas las otras declaraciones de María. ¿Siglo V, Pero sabemos, padre, más o menos? Claro, en el 400 y tantos, ¿no? El concilio de Éfeso. Resulta que allí se declara a María, pero no como una innovación. Nuevamente volvemos a decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Si bien en 1950, pues ya desde el principio de la historia de la iglesia veneró a María Santísima, la amó, la quiso, la puso como ejemplo. Hay un montón de testimonios, pero no son testimonios magisteriales, como se dio en el concilio de Éfeso, y antes declaraciones doctrinales como se dio en el concilio de Nicea, por ejemplo, que fue el primer concilio ecuménico, ¿no? Y porque no habían posibilidades de tenerlos, porque vivía la iglesia en una persecución continua y digamos, con mártires y demás cosas como para reunirse los obispos, ¿no? O sea, si esto no lo fomentaba un emperador, difícilmente se hubiera podido dar, porque además estaba la diferencia entre obispos de Occidente y obispos de Oriente. Había un montón de cosas, ¿no? Y que si no era bajo la mirada de un emperador, difícilmente se hubiera dado esto, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que la iglesia, o sea, no digo que la iglesia no lo hubiese tenido y no hubiera tenido el deseo de tenerlo, pero era un poco difícil, y gracias a Dios, a la paz que hubo a consecuencia de el edicto de Milán, ¿no?, y el fomento de la fe católica que hizo en su primer tiempo el emperador Constantino, la iglesia tuvo la posibilidad de hacer este concilio o hacer estos concilios y declarar cosas que la iglesia siempre creyó, pero que en muchos casos estaba siendo puesta en tela de juicio por algún hereje, que estaba siendo deformada por alguien que tal vez
no tenía el mismo pensamiento y quería imponer a la iglesia un pensamiento totalmente distinto al evangelio. Entonces, la iglesia se junta no para hacer innovaciones, o sea, los protestantes dicen, no, a partir del concilio de Nicea, la iglesia dejó de creer en el evangelio para creer en la Trinidad. Absolutamente nada que ver, más bien la manera de hablar de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la consolidó en el concilio de Nicea. No, o sea, no fue que hizo una cosa nueva, sino que consolidó la manera de hablar. Los protestantes, si no hablan de la Trinidad, si no quieren nombrar la Trinidad, es porque, ¿cómo podemos decir? Tienen una manera de explicar, o sea, de alguna manera tienen que explicar esa Trinidad de Dios. Claro. Y aunque no la llamen Trinidad, pues, pero la iglesia definió para ser más claros, para ser más precisos, para ser más puntuales, con ciertas palabras, ¿cierto? La dogmática, es decir, las verdades de la fe. Bueno, muy bien. Entonces, cuando llega el concilio de Éfeso, se habla de María, porque había un problema candente, porque así como el concilio de Nicea, ¿no?, resuelve un problema candente que después nuevamente va a volver, que es el arrianismo, y otros problemas más, pero principalmente el arrianismo, que después va a volver con toda su fuerza. Así también el concilio de Éfeso resuelve un problema, que era el problema digamos, de aquella doctrina herética que decía que Jesucristo no era, digamos, no tenía naturaleza humana, no tenía un cuerpo, sino que solamente era una apariencia corporal, solamente se había unido a la divinidad a modo de una especie de enlace con un cuerpo humano, si es que lo hubo, cosas así. Entonces, este concilio, ¿cierto?, lo que hace es recuperar, ¿no?, la figura del Verbo encarnado, y como consecuencia de eso, como Jesucristo es persona divina y no es solamente una especie de mixto entre naturaleza humana digamos, que estaba confusa con naturaleza divina, sino Cristo es persona divina, pero tiene naturaleza humana y que están unidas en una sola persona, pues la madre de esa persona es la Virgen María. Y entonces por eso es que María Santísima es Madre de Dios. Así, entonces la Iglesia es como conclusión de la dogmática cristológica, esto que resuelve la Iglesia Católica, ¿no? Muy Entonces, interesante. claro, entonces a partir de allí vienen las otras reflexiones que se hacen posteriores a la dogmática de María Santísima. Madre de Dios, Madre Inmaculada, porque por ser Madre de Dios no tuvo pecado, ¿no? Madre que digamos, es la Madre de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no?, la Madre del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y después, al final, como les decimos en esta dogmática última, Madre que sube al cielo, ¿no?, que llega al cielo, al trono de Dios y es llevada por los ángeles. Muy bien, ahora, nuevamente digo, pero esto lo creía la Iglesia siempre. Lo que pasa es que la Iglesia estuvo reflexionando y viendo, ¿no?, cómo lo iba a proclamar, cómo lo iba a decir, pero ya la Iglesia lo creía. Entonces tenemos datos. Primero, por ejemplo, tenemos datos, por ejemplo, del año 500, en donde a consecuencia de una piedad cristiana romana, a partir del concilio de Éfeso, ¿cierto?, de una piedad cristiana romana, en el mundo galicano, en Francia, se puso como patrona, la virgen patrona de los franceses, desde siempre, era María Asunta. Mire. ¿Ok? Aunque después, mira, en el 1920 recién la va a declarar el Papa María Asunta, inclusive antes de la declaración dogmática del 1950, pero va a declarar a María Asunta como como la patrona de Francia. Y aquí en la fundación de nuestra humilde ciudad de Arequipa, la fundación fue hecha bajo el patronazgo de María Asunta, o sea que ya creía la gente en eso, pero la declaración consolida un montón de elementos, ¿no? Entonces, algunas cosas para recopilar. San Sergio I, en el año 687, más o menos hasta el año 701, ya en la liturgia, por ejemplo, habla de la liturgia de la dormición, o sea, aumenta en las fiestas marianas, ¿no? La fiesta de la Natividad, la fiesta de la Anunciación, la fiesta de la Purificación y la fiesta de la Dormición. ¿Ok? Miren esa época, ¿eh? Ya hay datos en el siglo VII, ¿cierto? San Adriano, en el 772 a 795, habla también de la Virgen María como aquella que ha subido al cielo. San León IV, en el año 847, hace majestuosa, o sea, hace como puntos concretos para que la liturgia del día de la Asunción sea más realzada, ¿no? Hace una vigilia, hace una octava a la Virgen de la Asunción y él participa de esto. Después, con el Papa Inocencio IV,
43, se recogen muchos testimonios de teólogos, ¿no? Muchos testimonios dogmáticos de teólogos que nos hablaban acerca de María Santísima que sube al cielo. O sea que ya hay una doctrina, inclusive ya bien armada, ya en esos siglos hay una doctrina bien armada acerca de esto. Como te dije antes, San Pío V, referente a la cuestión de las reformas litúrgicas que hizo, como te dije, ya quita la parte de los apócrifos que podían generar, ¿no?, ciertas confusiones, y se pliega más a la cuestión de la no dormición, sino de la muerte y resurrección de María, y digamos, para cuando se trata de la fiesta de la Asunción de la Virgen, ¿ya? Ahora, ya posteriormente a nosotros, porque había un montón de cosas más para decir, pero ya cercanos a nosotros, Pío IX, el Beato Pío IX, en la Ineffabilis Deus, dice, digamos, inclusive cita, ¿no? No es preciso esperar al fin de los tiempos, o no fue preciso esperar al fin de los tiempos para que María Santísima gozara de la redención. O sea, se anticipó María Santísima a la redención. O sea, eso está en una encíclica ya. Después, León XIII, ¿cierto?, en su encíclica Iucunda Semper, de la que te mencioné al principio del programa, dice, María fue levantada de este valle de lágrimas a la Jerusalén celestial. ¿Ya? Entonces también es un dato interesante. Después, San Pío X, en la Ad Diem Illud, dice, parafraseando el Apocalipsis, ¿no?, capítulo 12, la mujer vestida de sol con la luna en sus pies y las estrellas rodeándola, dice, esta es María Santísima. San Juan ha tenido una visión del cielo y en ese cielo ha visto a María Santísima rodeada de los ángeles. ¿Ok? Muy bien. Y después, Pío XI proclama, como decía, la Asunción, a la fiesta de la Asunción como la patrona de Francia en 1920, y después Pío XII, antes de hablar de la Virgen María, de declararla, en la Mystici Corporis dice, María Santísima forma parte del cuerpo místico de Cristo, pero de una manera particular, Cristo subió al cielo, y a la primera que lleva al cielo es a María Santísima. Y después ya se da la declaración en la Munifentissimus Deus, ¿ya? Y ahí ya podemos decir, consolidamos la dogmática, o sea, ya afirmamos con toda fuerza que María Santísima fue asunta al cielo, ¿no? Entonces, esto es interesante. Padre, perdone, porque con este recorrido un poco histórico que nos ha hecho y un poco apretado usted, gracias, corriendo, podríamos decir que también los dogmas, en este caso la Asunción, es como un reconocer algo que ya se viene viviendo en la fe, en la tradición, en la enseñanza, y no es contrario a la fe. Es como usted decía, claro, no se inventa nada, sino como que se le da un reconocimiento. Es lo que la Iglesia siempre ha creído. Pero ¿por qué se la declara? Para evitar cualquier tipo de, digamos, de herejía, error o doctrina contraria, ¿no? Para que la Iglesia, para que la fe de la gente tenga una claridad contundente en esto. Y no haya quien diga, bueno, subió, pero no, mejor no subió, no. O sea, no estamos en esas disyuntivas. Así como, digamos ahora, murió o no murió, durmió o no murió. Nosotros nos inclinamos más a pensar de que María Santísima murió como Jesucristo, como bien lo decías tú, murió como Jesucristo porque es parte del cuerpo místico de Cristo, atravesó el umbral de la muerte y llegó a la resurrección como Jesucristo, como todos los cristianos. María Santísima entonces es la privilegiada cristiana que, unida a Jesucristo, logra, ¿no?, como digamos, parte del cuerpo místico, como primer elemento del cuerpo místico, llegar al cielo en cuerpo y alma. Eso nosotros lo creemos. Ajá. Eso nosotros lo creemos, ¿ok? Pero está dogmáticamente planteado de que no, si hay una persona que dice, no, es que a mí me parece que mejor durmió, bueno, ahí hay cosas para decir a favor y en contra. La Iglesia no se ha manifestado, ¿ves? Podríamos plantear una cosa así. Uno se la juega más bien por algunos teólogos que son más representativos, que son mucho más coherentes, que por alguna tradición o algún apócrifo, ¿me entiendes? Pero aún en eso no hay una definición. Mientras que en la Asunción sí hay una definición concreta para que la Iglesia tenga claridad, porque es propio del magisterio pontificio, confirmar a los hermanos en la fe. Padre, ¿no? Pierre, como lamentablemente nos suele pasar con usted, nos queda mucho material. Estos minutos para despedirnos, Padre, quizá también pensaba yo al iniciar el programa, pude empezar con esta pregunta, pero bueno, la dejé allí. ¿Qué tiene que ver la Asunción conmigo? Y no sé si va a poder en estos minutos, porque el no declarar el dogma no va a tener ninguna repercusión en, usted decía, lex credenti, lex orandi, o tiene una repercusión la importancia y a mi vida de futuro. No sé
sí Claro. podríamos cerrar con esta pregunta. Sí, yo entiendo esto, ¿no? Por supuesto que tiene que ver, y tiene que ver muchísimo con nosotros la Asunción de María. Primero porque María es la madre de la esperanza. Y nosotros estamos aquí en la vida, en este mundo, caminamos en este mundo que, como decíamos, es valle de lágrimas, porque andamos siempre mirando el cielo. Nosotros los cristianos sabemos que no hemos nacido, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces vivimos nosotros caminando hacia el cielo. Nuestro deseo es alcanzar el cielo, no es vivir en la tierra. La vida en la tierra es una vida, digamos, linda porque Dios nos puso aquí, tiene sus dificultades, tiene sus combates, pero el cristiano piensa en el cielo. Y entonces pensar que Cristo subió al cielo, pensar que María Santísima fue asunta al cielo, eso lo motiva al cristiano a pensar que su vida también está hecha para el cielo y su destino es el cielo. Oh, qué bonito. De que más que en este, de que más, como decíamos al principio del programa, ¿no? Muchos hay que han perdido el rumbo, muchos hay que viven para este mundo, viven en la inmanencia, pues María Santísima nos lleva a romper con las inmanencias, a romper con las ideologías y a pensar en la realidad. Yo estoy aquí, pero no estoy aquí para siempre. Estoy aquí para vivir con Jesucristo, caminar con Jesucristo y después mi destino es la vida eterna. Como fue el destino de Jesucristo, triunfador de la muerte, como es el destino de María Santísima, madre del triunfador de la muerte, pues también es el destino mío, si es que yo tengo esperanza en Dios y vivo en unión con Jesucristo. Entonces, claro que tiene muchísima relación con cada uno de nosotros porque la Asunción de María nos lleva justamente a aquello que dice San Pablo, ¿no? Mirad a Cristo que está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Mirad a Cristo, o sea, poned vuestros ojos en Cristo, que está en el cielo a la derecha del Padre. Eso tiene que ser nuestro pensamiento, esa tiene que ser nuestra conclusión, podríamos decir, cuando hablamos de la Asunción de María Santísima. ¿Cuál fue el fin de la vida de María? Llegar al cielo. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Alcanzar la vida eterna. Eso lo logramos no por nuestra fuerza, sino movidos por el amor de Dios y guiados por Jesucristo, con la gracia de Jesucristo, con la fuerza de lo alto, y es un don, pero es un don que lo conseguimos a partir también de nuestra fidelidad y nuestro amor, como María Santísima lo consiguió. Qué cierto, Padre Pierre, qué cierto, pero también qué polémico. Cuando estamos viendo ahora, todo nos apega aquí, pero el cristiano tampoco, digamos, no sé cómo decirlo, sobrenaturaliza esta realidad, ¿no? La sobrenaturaliza, pero qué difícil ese equilibrio. Ahí le pedimos a la Virgen que nos ayude. Bien ha dicho usted, tiene mucho que ver con nosotros. Le rogamos que nos regale la bendición para despedirnos, Padre, y ojalá encontrarnos en otro momento también. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias. Me ha encantado el programa y bueno, espero que haya ayudado un poquitito a la gente al conocimiento de Dios, de la Virgen María y para nuestro crecimiento y nuestro compartir nuestra fe. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Pierre. Hasta pronto. A los amigos de NS también. Les esperamos en otro espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Hasta pronto.